algo, ya cualquiera puede estar en el mundo entero, simplemente con un celular, conectarse de aquí a África en tiempo real y conversar, interactuar con alguien al otro lado del mundo. O sea que es un tema interesante, bien interesante. Así mismo es, igual que el tema que hemos propuesto para el día de hoy sobre nuestra espiritualidad en la pandemia. Ustedes saben que el hombre es un ser, eso es lo que nosotros pensamos por lo menos, es un ser compuesto de varias partes. Una parte es lo que nos ven, la parte física, la parte exterior. Otros ven cualquier acción que nosotros hacemos, como por ejemplo, a ese muchacho le gusta jugar baloncesto, él es baloncestista, pero también es padre, pero también es esposo, pero también es hijo. Tenemos tantos roles y dentro de esos roles hay uno que nos pertenece totalmente, que es el de la espiritualidad, la parte interna nuestra, nuestra comunicación con un ser superior al que nosotros, por lo menos nosotros tres, consideramos que es Dios Trino, Dios Hijo, Dios Padre, Dios Espíritu Santo. ¿Y qué pasa en esta situación? ¿Cómo nosotros desde nuestra espiritualidad hemos visto esto de la pandemia? ¿Cómo nos ha afectado? ¿Qué hemos entendido? Vamos a hablar un poquito de esto porque creo que es interesante saber los puntos de vista de cada uno sobre qué nosotros entendemos que es esta situación. ¿Es un castigo divino? ¿Nos lo mandó Dios para que seamos mejores, para llamarnos la atención? ¿Los muertos por el COVID-19 los mandó Dios a buscar? ¿Qué entendemos de toda esta situación? Oval, nos vamos contigo. Bien, tú sabes que lo más fácil para el ser humano es echarle la culpa a Dios de todas las cosas que pasan. O sea, Dios es el culpable de todo lo malo que pasa. Y sin embargo, lo que las escrituras nos hablan es algo totalmente diferente. O sea, Dios es un ser bueno. Si nos vamos a la parte humana, humanizándolo un poco, Dios es un ser humano bueno, un ser bueno, agradable, que todo lo que hizo, lo hizo perfecto y la creación misma está hecha para disfrute. Ese es el diseño original. El hecho de que suceda muchísimas cosas, bueno, ha venido producto de que el hombre tiene un libre albedrío, el hombre piensa lo que debe de hacer y siempre se va por el lado que él considere que es lo más factible para él en la parte humana. Y realmente ese ha sido el problema del hombre desde la creación, que ha desobedecido el plan de Dios y eso ha traído un juicio sobre la humanidad. Si ustedes pueden manejarse... ¿Tú crees que esto es producto de un castigo porque el hombre ha desobedecido las leyes divinas? No pudiéramos decirlo. O sea, tendríamos que pasar 1000 años y que otros eduritos entendieran el tiempo en el que estamos viviendo, pero ahora mismo no podemos afirmarlo. O sea, lo que dicen las escrituras es que el nuevo tiempo o el periodo milenial que va a venir no va a ocurrir por ahora. O sea, tienen que darse ciertos aspectos, hay ciertas condiciones que dice la Biblia que tienen que ocurrir. Tú lo puedes buscar en el libro de Revelaciones o Apocalipsis y realmente no va a suceder. Yo te lo puedo poner quizás de una manera simple, sin tener que profundizar mucho en aspectos teológicos o escatológicos, para que Jesucristo llegue, venga y se establezca un nuevo tiempo. Lo que primero que tiene que suceder es que el evangelio tiene que llegar a todo el mundo. O sea, hasta que eso no se cumpla, Jesucristo no va a venir y no va a cumplirse ya
lo que sería el establecimiento del reino. Eso es, por ponértelo en un punto fácil que se pueda digerir. Ok, entonces no es el final de los tiempos. No es el final de los tiempos, no, ni hablar. Lo que estamos viviendo es producto de situaciones de la misma naturaleza, igual a los ciclones. La pandemia es lo mismo que un ciclón, un gran ciclón, lo mismo que un maremoto, o sea, son productos de la naturaleza en donde sí Dios prevalece y mantiene al hombre todavía a través de su preservación, lo mantiene intacto. Si tú puedes ver cuántas personas hay en el mundo, o sea, estamos hablando que hay alrededor de 7, 8 mil habitantes, sin embargo, tú has visto que esta pandemia simplemente un porcentaje muy mínimo de fallecimientos ha ocurrido, o sea que no lo podemos ver por ahí, no ha sido ni castigo por el hombre, no ha sido un castigo porque el hombre es malo, el hombre ha sido malo siempre. Esto simplemente producto de la naturaleza, producto de que ha sucedido algo y ese algo ha ocasionado quizás una dificultad y un problema mundial. Sucede que el hombre mismo, en la misma conducción almática, lo que ha hecho es que aprovecha estas circunstancias y entonces le da ciertos colores y ciertos matices. Pero no hay juicio todavía. En eso podemos estar tranquilos. El mundo no se va a acabar por todo este tiempo. Pedro, hay un anuncio por ahí que anda diciendo que imagínate, ya tenemos la pandemia del COVID-19, tenemos los polvos del Sahara, tenemos unos avispones grandísimos que llegaron a los Estados Unidos. Ya van 3 de las 7 plagas. ¿Qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, tú recuerdas, y perdón que me ría, pero tú recuerdas la semana pasada cuando tuvimos el encuentro el sábado pasado, que yo decía que nos encontrábamos en un caos, nos encontramos en una dificultad mundial, o sea, ya no es una situación local, sino una situación que toca a la humanidad completa. Y cuando una situación toca a la humanidad completa, nosotros no podemos decir que es algo casual. Te decía también, soy de una corriente de psicología que ve al hombre con una psicología moderna desde el punto de vista de la psicología de Carl Gustav Jung. Recuerdo que conversaba también hablando sobre el inconsciente colectivo y ese tipo de cosas. Comenzamos hablando, lo que deberíamos comenzar a hablar es realmente qué es espiritualidad, qué es el espíritu y qué mueve al hombre a ver o a darle valor o a creer o a tener conciencia de lo que es su espíritu. Yo recuerdo cuando estudiaba filosofía que había un filósofo llamado Plotino. Plotino fue un filósofo que dividió al hombre, por ejemplo, lo dividió en que el hombre era cuerpo, alma y espíritu. Él es mismo el que habla sobre la diferencia entre el animal racional y el animal, y entre el hombre y los animales, en que el hombre es un animal también, pero es racional, y los demás animales no razonan, sino que es su instinto lo que lo mueve. Es lo que aprenden ellos de generación en generación a que lo mueve a hacer. El hombre de hoy también ha aprendido a hacer de generación en generación y no usa mucho la razón. Por eso muchas veces está perdido. Cuando hablamos del cuerpo, del alma y del espíritu, yo lo pongo desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista psicológico, vivimos en una época donde
el materialismo es el que impera. Recuerdo también que hablábamos sobre eso. Es importante que hablemos sobre eso para que lo veamos el contexto completo. La época en que vivimos es una época materialista, no es una época espiritual. La época espiritual se quedó atrás en el oscurantismo. Cuando el oscurantismo entonces vino después de ustedes recuerdan que después de la revolución yo no estaba vivo cuando eso, no. Pero lo leímos. Y okay. después de la revolución francesa fue que el materialismo cogió auge en el mundo y en la humanidad. Entonces, Pedro, dime una cosa. Dentro de esta pandemia, ¿nosotros nos hemos vuelto más espirituales? ¿Nos hemos volcado hacia las religiones? ¿O nos hemos quedado en nuestro materialismo individual? Por eso es que en este momento el hombre, el ser humano, está tan desesperado y tiene tanta angustia y no comprende, porque no es un ser espiritual, es un ser materialista. Cuando hablo de materialismo, me refiero a que el hombre en el materialismo piensa solamente que tiene un cuerpo y un cerebro y que la mente, la psique, es producto del cuerpo y del cerebro. La espiritualidad dice que no, que nosotros somos psique, nosotros somos espíritu y por ende tenemos un cuerpo, que el cuerpo solamente es un vehículo, como el vehículo que nos transporta a nosotros a nuestro trabajo, el vehículo nuestro que nos transporta hacia Boca Chica, nos lleva hacia otro lado, nos lleva de un sitio a otro. El cuerpo solamente es el vehículo y el cerebro es esa masa, ese músculo, ese órgano donde está la psique, donde se aloja todo ese encuentro, toda esa experiencia milenaria del hombre, que es donde dice Jung que es el inconsciente colectivo. ¿Ves? Okay. Entonces, al hombre estar solamente extrovertidamente, quiere decir solamente viendo la parte de afuera, viendo los eventos de la naturaleza, viendo los eventos de su trabajo, viendo los eventos que pasan, pero no interioriza. Y entonces, en esos estados interiores, no ha aprendido los estados interiores, que son el estado de felicidad, el estado de tristeza, la ansiedad y todas esas cosas que no son los externos. Claro, no me voy a referir tanto a muchas cosas porque no estamos en una clase de psicología, pero hay que referirlo para entender el tema y para ver desde qué punto de vista yo lo estoy diciendo. Lo estoy diciendo desde un punto de vista simbólico para mí. Este tiempo es un tiempo para reflexión porque se produce un caos en el hombre y le llama la atención a que mire hacia adentro y deje de ver hacia afuera. Le dé importancia a su sentimiento, a su forma de pensar, a las cosas sencillas que son a lo que mueve el espíritu. Mira, el espíritu no se mueve porque tú tengas un carro del año. El espíritu no se mueve porque tú vayas al cine, vayas a la playa. Esos eventos son emociones, no son sentimientos. Los sentimientos son los del espíritu y los sentimientos son los del padre, el sentimiento de la madre, el sentimiento de acompañar a una persona, el sentimiento de amar, el sentimiento de la solidaridad. Esos son sentimientos que son largos, o sea, son eternos. Pero las emociones son las que vivimos de manera externas. Entonces, cuando tenemos una vivencia externa como esta que nos provoca pánico,
esa emoción que es positiva o negativa, es una emoción negativa. Por lo tanto, no está acorde con ese sentimiento interior que debe de movernos a la felicidad, porque el hombre está hecho para ser feliz. Entonces se convierte eso en un conflicto. Y a eso que yo me refiero en el caos. Oval, tú que perteneces a una iglesia, ¿cómo tú has visto a la feligresía de tu iglesia actuar en esta pandemia? O sea, su espiritualidad se ha mantenido, han creado mucha ansiedad de esta situación, han sabido manejar esa ansiedad a través de su espiritualidad, o se han desbocado diciendo este es el fin del mundo. ¿Qué ha pasado ahí dentro? Mira, lo primero es que la ansiedad no tiene nada que ver con el espíritu, tiene que ver con la parte emocional, como decía Pedro. Se maneja, nosotros a nivel de iglesia, manejamos la parte tripartita del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. A través del espíritu nosotros tenemos comunicación con Dios. En el alma están los sentimientos, las emociones, está la mente, que es la que controla prácticamente todo, y está el cuerpo, que, como decía Pedro, es simplemente lo que aloja a la mente y al espíritu. ¿Qué sucede en momentos como este? El hombre, cuando sucede lo que sucedió en el Edén, cuando Adán peca, el hombre rompe la comunicación con Dios y el Espíritu de Dios se aleja. En momentos donde hay dificultad, el ser humano tiende a buscar a través de su espíritu la comunicación con el Padre. Entonces, por eso cuando tú no tienes esa comunicación, no manejas lo que es la parte espiritual, tú tiendes a manejar la parte de la ansiedad, la parte del estrés, tú comienzas a tener muchísima dificultad en cómo manejar emocionalmente tipos de eventos como este, porque tú lo que estás es manejando la parte emocional. En el caso de las personas que se congregan, las personas que estudian las escrituras, las personas que entienden cómo debe de funcionar nuestra comunicación a través de nuestro espíritu con el Padre, pues la dificultad todavía es mucho menor. ¿Por qué? Porque dice Pablo que el que vive por el espíritu, con el espíritu se comunica con Dios y le viene tranquilidad, le viene paz, le viene el gozo, aún en medio de cualquier dificultad. Te lo estoy poniendo quizás de una manera simple, que se entienda fácil y sencilla. Okay, nosotros no podemos hablar de espiritualidad y mezclar lo que es la parte de la ansiedad y la parte del estrés. La parte del estrés tú la puedes manejar y la puedes controlar a través del manejo de las emociones y a través de conectar el espíritu tuyo hacia lo que es la comunión con Dios. Entonces, cuando tú manejas esa parte, pues tú comienzas ya a tener la revelación de Dios, tú comienzas a entender qué es lo que Dios quiere hacer contigo en un momento como este. Sí, entonces, los psicólogos y los psiquiatras hablan mucho sobre esto, de personas que llegan con mucha ansiedad y con mucho estrés a sus consultas. Ellos los mandan, los remiten o a que hagan un tipo de terapia como el yoga, o que vayan y visiten sus templos, sea cual sea la religión que profesen. ¿Por qué? Porque ellos entienden que esa parte del estrés y de la ansiedad, las religiones han sabido manejarla durante todo el trayecto del ser humano en la tierra. Por eso te preguntaba, ¿qué le había pasado? Yo sé que hay mucha gente en las iglesias que en este momento
oraban mucho más fervientemente que en ocasiones anteriores, porque como dice el refrán, no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. La gente sentía que en cualquier momento podía morir. Ahora, no es lo mismo que el vecino murió de COVID, el de la segunda está enfermo de COVID en cuidado intensivo y yo estoy en el medio. Entonces ya como que la muerte me está picando cerca. Y entonces hay que preparar bien esa cama y esa habitación con Dios y tener esa relación. Muchísimas de las personas con las que uno ha hablado entiende que ahora mismo la espiritualidad del mundo, no solo la de República Dominicana, sino la espiritualidad del mundo ha crecido, porque aún los chinos que no son partícipes de la religión cristiana han entrado en esa fase de espiritualidad, de conectarse con ese ser superior al que ellos siguen. Claro, mira, es que el mundo desde su creación ha funcionado de la misma manera. Yo ahora mismo estoy trabajando una materia que se llama dispensaciones, y cuando tú estudias los diferentes tiempos en los que Dios ha diseñado un propósito para el hombre, le ha entregado una responsabilidad, el hombre siempre ha fracasado. ¿Qué sucede en esta pandemia? Hablando propiamente del COVID-19, el hombre busca a Dios en un momento de dificultad. Es así, o sea, el hombre... Aún los ateos. No, todo el mundo, o sea... Cuando el avión se va a caer, ellos dicen seguido, Padre nuestro, estás en el cielo. No, seguido. Entonces, es algo totalmente normal que en momentos de dificultad el hombre busque a Dios. ¿Cuál es el punto? Que el hombre, mientras tiene la dificultad y mientras está la pandemia, hay un ambiente por ponerlo así, de religiosidad, de espiritualidad. Hay mucha gente oyendo muchos mensajes porque el hombre necesita y busca sentirse en paz y sentirse bien. Necesita entender que Dios tiene un propósito, que ese propósito es bueno, que vamos a salir bien. Necesita la parte positiva, necesita aliento, necesita esperanza en momentos como este. ¿Y cómo la consigue? A través de lo que tú has dicho, a través de la espiritualidad, a través de la lectura de la Biblia, a través de congregarse, de oír una prédica, los estudios bíblicos. Ahora, ¿qué es lo que hay que pensar? Cuando esto pase, ¿qué va a suceder con esas personas? Volvemos a lo mismo. Porque el hombre tiende a volver otra vez al inicio. Ya yo no tengo problema, ya yo no tengo que buscar tanto a Dios, ya yo estoy bien. Entonces, vamos a lo cotidiano, vamos a las cosas del mundo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer hasta que vuelva y se presente otra dificultad. Así que el hombre funciona. ¿Puede realmente esto ser una llamada de alerta? Para siempre. Claro. Y buena. Claro, y buena, como dice Pedro. O sea, en momentos como este, usted tiene que sentarse, tiene que reflexionar, tiene que entrar en un estado de comunión con Dios y preguntar o preguntarse qué yo puedo sacar bajo esta dificultad, qué bueno yo puedo sacar de este COVID-19, cuál es la enseñanza, cuál es la experiencia que me queda. ¿Y qué le decimos a los familiares de las personas que han muerto en esta pandemia? Ayudarlo, darle una palabra de aliento, hacerlos entender que simplemente no ha sido porque Dios se ha olvidado de ellos, sino que en medio de esta dificultad simplemente a un familiar falleció producto de una pandemia. Estar con ellos, darle una palabra, como te dije, de aliento, darle fortaleza, estar con ellos en un momento difícil y hacerlo entender que el mundo va a seguir independientemente de la dificultad que le ha tocado la puerta. O sea, hay que entenderlo de esa manera. El mundo va a seguir su curso, que viene una nueva normalidad, que vienen cosas diferentes, una nueva manera de hacer las cosas, claro, pero el mundo va a seguir. El mundo va a seguir tal cual está establecido. Va a seguir. Entonces, Pedro, el hombre no aprende a largo plazo. El hombre aprende
por el momento busca a Dios, y desde que pasa la crisis o el temor, volvemos otra vez a lo mismo. Mira un punto, perdón Pedro, mira un punto. Hay una palabra que a mí me encanta en la Biblia, que está prácticamente en todo el recorrido del Antiguo Testamento, en donde Dios, a través de los profetas, siempre dice al pueblo de Israel, le decía, recuérdate, acuérdate cuando. O sea, es normal que el hombre ahora en este proceso, después que pase, va a tener que volver a recordar lo que Dios hizo en su vida para entonces poder seguir. Así funciona. Dime, Pedro. Mira, no sé si ustedes han visto la obra de Leonardo da Vinci, que está en la cúpula de la Capilla Sistina, que se llama La Creación. Sí. Ese ser Miguel Ángel. que está exactamente, Miguel Ángel. Sí. Que está Dios casi tocando el dedo de Adán. El dedo del hombre, sí. Exactamente. Y en otra también está soplando, como en la misma creación, ¿verdad, Osvaldo? Que habla que Dios sopló y cogió una cosita de barro, como que lo cupió, no sé qué, y lo hizo. Es decir, en todas esas mitologías, y no estoy hablando de mitología porque sean hechos, sino en hechos del pasado que se cuentan generación a generación, no mitológico en el sentido de fantástico y de cuento de hada y de cosas cuento, para que no malentendemos. Pero si eso ocurrió así, quiere decir que yo, Pedro Basil, tengo algo de Dios. No estoy diciendo que soy un semidios ni que soy un Dios. No. Tengo algo de Dios porque Dios me creó y sopló y tengo saliva y me creó. Nos queda un minuto. En este minuto vamos a ver cómo con pocas palabras podemos resumir cómo debemos manejar espiritualmente esta situación. Oval. Comunicación directa con Dios a través de la oración. No hay otra manera. Yo diría comenzar lo que estaba diciendo yo ahora mismo de que Dios me creó y eso. Tenemos que comenzar a ver la espiritualidad y comenzar a ver a Dios en todos los detalles de la vida. No ver la espiritualidad como es que voy a un templo y me siento a meditar y eso nomás lo hacen los budistas. Y la espiritualidad, cuando la gente tú le hablas de espiritualidad, no ven al pastor de la iglesia, ni te ven a ti en la iglesia católica, ni ven a no, es una espiritualidad. Esos son ritos. La espiritualidad de una vez ven al Buda y ven a cosas. No, la espiritualidad está en cada cosa. En mi trabajo hay espiritualidad. Cuando como también, cuando me despierto, cuando duermo, cuando hablo con un amigo, cuando soy solidario, cuando amo a mi pareja, cuando amo a mi hermano, cuando amo a mi amigo. Esa en cada detalle. Buen mensaje. Buen mensaje para terminar. No nos queda más tiempo porque dijimos que lo íbamos a hacer solo de 30 minutos para condensar y dejar a la gente con el gustico de que podemos tener más. Entonces es comenzar a vivir eso y entonces vamos a comenzar a vivir en la espiritualidad y estos tipos de eventos no nos van a meter, sino que lo vamos a ver como algo natural, como dice Osvaldo, lo vamos a ver algo natural. Dios nos acompaña como nos ha acompañado siempre. Si sucede algo bueno, fue la voluntad de Dios, lo acepto. Así es la vida. Y entonces vuelvo al principio. La vida es para vivirla feliz. Gracias, amigos. Gracias a todos los que tomaron un tiempito de su vida para ver este programa. Si les gustó, por aquí van a ver muchos más. Así que suscríbase a este canal o comuníquese con cualquiera de nosotros si les gustó. Muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima entrega de Nuestra Verdad. Gracias, Pedro. Gracias, Oval. Un placer. Bye, buenas noches.